Quien vea este vídeo sabrá que tengo lipedema. No lo sabe nadie. Creo que sigue siendo desconocido. No era consciente porque he estado toda mi vida intentando solucionar el problema. Que creo que es paradigma de persona tenaz, comprometida, activa. Me encuentro perfectamente. Hacía años que no tenía este nivel de vitalidad. Porque al final todo has hablado de sacrificio. Pero hay muchísimas mujeres, estoy convencido, que no están diagnosticadas. ¿En serio? Yo no tenía una Barbie de pequeña, yo odiaba la Barbie. Ese es un mensaje fundamental en esto. Claro, cuando tú ves ese esfuerzo que has hecho, tienes que invertir en ti, en cuidarte. Que eres el ejemplo. Tenía que acabar en tu consulta para que tú me lo dijeras. Que tu caso puede servir para que mucha gente busque el camino y la gente mejore, que es lo que queremos. Buenos días, estamos en un nuevo episodio de Piratas del Dolor. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es muy interesante y que estoy seguro que a la gente le va a llamar la atención. Es una patología que se llama lipedema, que por desgracia es una gran desconocida todavía para el público en general y que probablemente mucha gente padece sin saberlo. Vamos a traer el caso de una paciente, de una persona que descubrió esta patología, fue paciente mía y la verdad le estoy súper agradecido porque nos acompañe. Se llama Ana, es abogada de profesión. Y bueno, nos conocemos desde hace unos meses, hay una historia de superación muy potente que creo que os va a gustar y un trayecto y una implicación, una actividad hacia la promoción de su salud en ella, que la verdad es que creo que ha sido fundamental para conseguir los resultados que tiene. Una historia de superación, de comprensión de su enfermedad y que me encantaría que conocieses. Sin más, quiero dar la bienvenida a Ana. Gracias por estar con nosotros, acompañarnos en este episodio y hacernos partícipes de tu historia, que creo que puede ser muy ilustrativa. Gracias a ti, Jorge, por invitarme a este podcast. Y si podemos ayudar a alguien a entender y a comprender y a superar cómo me ha pasado a mí esta enfermedad, pues encantada de hacer el servicio. Gracias de verdad, porque creo que es una enfermedad que mucha gente padece, una condición que mucha gente padece en diferentes etapas, que no es consciente que la padece y que no es consciente de los tratamientos que existen. Muchas veces es difícil encontrarlos, es un peregrinar y el tuyo ha sido un peregrinar que me has ido contando y que, bueno, felizmente has encontrado algunas alternativas, algunas posibilidades después de mucho buscar. Y creo que ese es un mensaje que, bueno, que hay que trasladar, que yo creo que hay asociaciones, que hay posibilidades en muchos puntos de la geografía española que pueden ayudar a pacientes como tú. Sí, eso es verdad, pero ha sido un peregrinaje y una investigación propia, porque hay mucho desconocimiento, poca información, pero bueno, poco a poco he ido descubriendo, he ido aplicando, he ido cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allá, aplicándomelo todo y la verdad es que los resultados estoy muy contenta. Genial. Vamos al inicio de todo, vamos a conocer quién eres tú, quién es Ana. Como he dicho, eres abogado, eres una persona profesionalmente muy activa, cualificada, con un alto nivel profesional. Dirías que tienes una vida estresada, que has tenido una vida estresada. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo acabas en esta situación y con un dolor? ¿Cómo ha llegado este punto hasta aquí a lo largo de tu vida? A lo largo de mi vida, lo dices bien. A ver, yo vengo hoy invitada por ti, eres mi médico y en realidad hace recientemente pocos meses que descubrí que tenía la enfermedad, gracias a ti, como luego explicaremos, pero es una enfermedad que yo no tenía concepto de que era una enfermedad, sino que la he padecido pues, desde la pubertad. Tenía ese problema, digamos, relacionado con la mala circulación, digamos, la diferencia entre la parte de arriba de mi cuerpo y la parte de abajo, seguir dietas, no funcionar, hasta que, digamos que con los años, pues te vas casi como conformando, ¿no? De que esto es así y que, Es bueno, normal. O debe no, ser normal. ya, pero vamos a ver, yo porque ahora soy No, bastante... por desgracia, que es lo que tiendes a pensar. Claro, yo soy ahora, bueno, ahora tengo más de 50 años, pero cuando uno tiene 25 y está en la universidad o tiene 16 y está en el instituto y hace tantos años no había, si me permites decirlo, no había esta cantidad de gente joven con sobrepeso, no la había, hace 25 años no, y también quien lo tenía se ocultaba. No hay esa libertad ahora a poder expresar, cada uno tiene su cuerpo, cada uno tiene sus Hay formas. más respeto, ¿no? Sí,
Sí, antes era como que ocultabas. Entonces tú te dabas cuenta de que tenías, pues eso, esa diferencia del cuerpo con las demás veinteañeras que iban todos los levis y los pantalones y tú decías, pues para mí no hay. Para mí no hay, sí, de cinturas sí, pero de caderas y de piernas, pues no. Entonces, claro, al final pues lo asumes, lo vas asumiendo, te vas conformando, haces dietas, ves que no funcionan, otras dietas, hasta que, pues, es lo que hay. Inicialmente es un problema más estético, pero que Sí. con el paso de los años empieza a ser un problema de pesadez de piernas, de cansancio y de dolor, ¿verdad? Sí, al principio es un problema estético. Cuando tienes 15, 20 años es un problema estético, pero cuando vas cumpliendo los 30, los 35, se convierte en un problema de pesadez, de hinchazón, de mala circulación, de varices. Y ves, digamos que Retención de líquidos, ¿no? por supuesto, porque las piernas están hinchadas, y ves como que por mucho que hagas lo que a lo mejor hacía 5 años te funcionaba, alguna dieta, ves que no, que siempre, pues eso, que el volumen de arriba no se corresponde con el volumen de tu cuerpo de cintura hacia abajo y de que no hay una solución y aparte nadie te la ofrece porque no la sabe. Sí, que además ni siquiera lo catalogo como un problema, ¿no? Esa diferencia entre tengo los brazos muy delgaditos y no es que las piernas estén gorditas, sino que tengo un volumen mayor, los tobillos más bien hinchados y luego además dolor en partes muy concretas. Nos sirve mucho para diagnosticar o definir cuál es el problema o lo que puedes sentir algo con lipedema. Creo que es muy interesante que nos cuentes qué es lo que sentías tú antes de conocerlo, porque nos ocurre mucho que hasta Claro. que no sabemos que tenemos un problema, muchos síntomas no somos capaces de reconocerlos como síntomas, porque de verdad pensamos que eso es normal. Y eso nos ocurre yo creo que a todos. Yo como médico hay cosas que ahora padezco con el paso de los años y de repente me empiezo a dar cuenta que digo, perdón el taco, esto es un problema y esto tiene que ver con mi patología y te vas haciendo consciente de los síntomas conforme pasan los años. Entonces, Sí. ¿cuál es esto con respecto al lipedema? ¿Tú qué te has dado cuenta con respecto A a ver, estas al circunstancias o a esta principio condición? yo te puedo decir que no era consciente de que, digamos, había esa enfermedad. Yo sí que es verdad que como mi madre tiene el mismo tipo que yo, ¿vale? Entonces yo, digamos que desde pequeña he visto que mi madre era muy estrechita de arriba y muy ancha de caderas. Y mi abuela también era lo mismo, porque como era muy chiquitilla, muy bajita, no medía unos 70 como yo, entonces ella se quedaba un poco más disimulado. Pero ahora veo, entre otras cosas, que es un factor hereditario. Ujú. Luego también es verdad que es un factor que tiene que ver con los cambios hormonales, pubertad y luego la perimenopausia, y entonces todo esto se va agravando. ¿Qué pasa? Que también acompañada de una muy mala circulación con varices, claro, se suma todo. Entonces tú, lo primero que empiezas es dolor de varices. Lo primero que empecé yo fue un dolor de varices. Varices que no se operan por recomendación médica, porque es verdad que dicen, bueno, pues que al cabo del tiempo vuelven a aparecer. Entonces, como eran bastante malas, pues no se operan. ¿Qué pasa? Si sumamos la acumulación de grasa con la mala circulación, la necesidad de tomar medicación para la circulación que no llega a funcionar, una dieta que tampoco llega a funcionar, una retención de líquidos que no se soluciona, y una pesadez, y aparte un dolor que morados a cualquier mínima rozadura, cualquier mínimo golpecito, moratón. Y siempre, claro, ¿cómo me lo he hecho? No lo sé. ¿Pero esto cómo lo llevas? No lo sé. ¿Qué te has hecho en el muslo? No lo sé. Sí, que tampoco es que te hayas caído y dado contra No. las escaleras. Pues a lo mejor me he rozado, pues no sé, con una mesa, con una puerta, con lo que sea. Y era pum, un morado, y otro, y otro. Y claro, eso junto con el dolor y no me toques, porque era no me puedes tocar las piernas. Tocarse Entonces, la parte interna del toballe, las cartucheras, ¿no? Bueno, lo que es el trocánter a nivel médico. cualquier parte de la pierna era como, no me toques. De hecho, yo a veces he ido por problemas de espalda y tal, he ido a fisioterapeutas, he tenido también un síndrome piramidal. Y entonces, cuando tenían que masajear lo que era la zona del muslo, claro, yo decía, ay, 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 ¿pero por qué? Bueno, esos eran los músculos que están. Y yo decía, no, es que a mí me duele toda la pierna. A mí eso me parece brutal porque creo que a nivel médico es una enfermedad que los propios médicos tenemos infradiagnosticada. Yo trato muchas pacientes de cierta edad con patología de rodilla. Mi tesis fue de eso y, bueno, de alguna manera me viene mucha gente. Y yo siempre digo que cuando pongo el transductor del ecógrafo y ya solo pasarlo genera dolor, el problema no es un problema de tendinopatía, de miofascial, de artrosis, sino es un problema de grasa dolorosa, de grasa localizada dolorosa, que al final esto, pues hay profesionales como los vasculares,
algunos cirujanos plásticos, hay algunos radiólogos que pueden incluso diagnosticar ecográficamente la existencia de esos nódulos grasos nódulos grasos o acúmulos grasos que llevan a procesos dolorosos en el subcutáneo y en un recorrido muy amplio, que es otro de los problemas del lipedema, que a diferencia de una patología mucho más concreta, como una tendinitis, porque puedes tener una tendinitis del glúteo medio aquí y te puede doler, pues es un dolor muy concreto, porque es en una zona de inserción. El problema en el lipedema es que el dolor es muy difuso, abarca pues casi la totalidad de la pierna, corrígeme. Sí, no, toda la pierna. Yo creo que lo Todas único las que... piernas. Las dos piernas, yo creo que lo único que no duele, yo creo que es el pie. Ujú. Creo, en mi caso, por ejemplo, porque en mi caso es que aparte de eso, yo siempre he tenido un pie muy, muy delgado, muy huesudo, y entonces yo decía, bueno, ¿cómo puede ser? Te voy a explicar una cosa muy, muy graciosa. Bueno, no tiene ninguna gracia. O sea, uno de los problemas más grandes que he tenido yo con el tema del lipedema es que a mí me gusta viajar, y entonces cuando subo en avión llevo siempre Piernas. Medias. medias compresivas, vale. Ahora las llevo enteras, claro, pero ya contaré igual, luego contaremos por qué. Pero yo quería calcetines de compresión, pues que es lo mínimo, ¿no? Entonces, claro, vas a comprarte los calcetines de compresión y dicen, para ti no hay. Digo, ¿cómo que no hay? Dicen, no, porque te mide la pantorrilla el doble que el tobillo. Yo tenía un tobillo siempre muy fino y una pantorrilla muy gruesa. Entonces me dicen, si tiene que caberte la pantorrilla y no hacerte una guillotina abajo de la rodilla, el tobillo no te va a hacer la compresión necesaria para cuando estás en el avión. Y si te tiene que comprimir el tobillo como toca, no te va a subir el calcetín. Entonces, eso es uno de los problemas que yo me encontré, que dije, claro, es que estamos ante el doble de medida de tobillo a pantorrilla. Esto no es, entre comillas, vamos a decir, normal. Pero claro, yo cada vez que he ido a un médico para explicarle que yo quería perder peso, a ninguno de los nutricionistas que he ido y a ninguno de los endocrinos, que he ido a muchos, con un análisis de sangre perfecto y para poner una dieta, ¿vale? En ninguno se le ocurre de decir, es que esta diferencia entre tu parte superior y tu parte inferior no es normal. Ninguno. Creo que sigue siendo desconocido. Al final yo creo que, y además creo que es un mensaje potente, porque yo muchas veces lo he comentado, tengo pacientes y yo esto hace años, soy anestesista, estuve anestesiando a un cirujano plástico y que es cierto que veía un patrón. Y ese patrón luego lo extrapolaba a mi consulta de dolor crónico y, como te digo, pacientes que les tocaba sanar y dices, esto no puede ser esto, porque al final es un dolor demasiado difuso. Y de ahí me llevó a sospechar en el acto, ¿no? En el proceso, de decir, aquí hay algo que se nos escapa. Entonces, de alguna manera, a lo que iba es que creo que socialmente hay complejos, más que complejos, no, prototipos, y no es así, porque al final la gente piensa que el lipedema es gente muy gruesa, con mucho sobrepeso, y no es así. Obviamente sí que lo hay gente con mucho sobrepeso que padece lipedema, pero lo que yo he visto muchas veces es gente bastante delgada, pero que tiene en algunos puntos muy concretos de su anatomía una acumulación diferencial de grasa, que puede ser que aún así la persona sea de constitución delgada, que digas, no, si estéticamente tú misma no se te ve una persona con sobrepeso para nada, pero tampoco cuando yo te conocí, al inicio. Pero sí que es cierto que tú, conociéndote, sabes que hay una diferencia entre áreas concretas de tu anatomía, y creo que hay que romper esos dogmas, ¿no? Porque de alguna manera la gente piensa y ve y dice, no, yo no estoy así. Y dices tú, no, te están llevando el caso exagerado de la persona con un sobrepeso enorme y que obviamente pues el lipedema le genera muchos problemas. Pero hay muchísimas mujeres que tienen criterios y que estoy convencido que no están diagnosticadas. Y me encantaría que esto saliera eso, que la gente, ante ciertas circunstancias, pueda sospechar que esto existe. Y ni mucho menos con un interés de que se opere todo el mundo de una lipo, porque para nada, no van por ahí los tiros. Los tiros no van por ahí. Los tiros van sobre conocer esto, que puede ser un problema, y que existen muchos tratamientos que, en tu caso, que no has tenido que tirar por ahí, ahora nos lo contarás, has sido capaz de mitigar y mejorar tu calidad de vida. Mira, una cosa no es graciosa porque no tiene gracia. A mí me han llegado a decir, la primera es que yo, cuando iba al médico para adelgazar, me decían, no, es que tú en según qué culturas, es que estarías hasta delgada. Y decía, sí, pero además tu gordura es de la caprichosa y no de la peligrosa. Y digo, ¿qué quiere decir eso? Dice, pues que una persona que tiene sobrepeso de cintura para arriba es lo que se llama una gordura peligrosa, que es la que puede dar lugar, pues normalmente cursa con colesterol alto, problemas cardíacos, tal. Dice, pero tu gordura es
llamémosla así, caprichosa, de cintura para abajo. Entonces, esa no entraña ningún problema. Problema cardiovascular, claro, a eso es a lo que se refieren todos. ¿Qué provoca la obesidad? Problemas cardiovasculares, claro. Cuando es de cintura hacia abajo, pues esa no provoca problemas cardiovasculares. Pero claro, no es así. Y lo que me decía, lo que estabas refiriéndote del problema de cirugía estética, pues a ver, si quieres cuento cómo Sí, yo creo que sí. llegué. Bueno, Que ya que sabemos, bueno, ya hemos ido conociendo cómo entiendo que tú esto lo tenías pues, casi desde la pubertad. Sí. De alguna manera se ha ido manifestando, ha ido creciendo contigo, Sí. problema estético inicial, y luego ha habido un momento donde empiezas con síntomas que te duelen, ¿no? Que las piernas te pesan, que te cuesta, que la circulación no es la correcta, se te hinchan las piernas Sí. y te duelen en puntos concretos, Sí, ¿vale? sí. Y entonces de ahí, bueno, nos conocemos, te cuento que esto yo lo sospecho y de ahí vas, terminas con un diagnóstico concreto, pero me interesa más allá del diagnóstico, que bueno, lo conseguimos y ok, sino el hecho de cómo has conseguido, porque de verdad que creo que eres paradigma de persona tenaz, comprometida, activa, y para mí ese es un mensaje fundamental en esto, que creo que en el carácter divulgativo del podcast yo lo que busco de alguna manera es que el grueso de pacientes entiendan que su salud es suya y que con ejemplos como el tuyo entiendan que, bueno, tú has perseguido y yo te he escuchado y he ido a no bien, este otro, y has seguido un camino que has conseguido, bueno, muchos resultados y eso la verdad es que es de aplaudir como persona que de alguna manera ha estado presente porque el mérito es tuyo. Nosotros os acompañamos, pero el proceso de la mejoría, que no voy a decir curación porque muchas veces no hay curación, pero de la mejoría de un paciente, no digo que sea responsabilidad del paciente, pero que el paciente tiene que estar presente y Por supuesto. responsabilizarse de manera activa. Ese modelo del médico y yo soy pasivo y dígame doctor qué tengo que hacer y dígame, no, yo creo que eso ya no tiene que ser así. Es decir, aquí hay que correr unos procesos con unas recomendaciones y sí que es cierto que debe haber una comunicación entre los elementos, que no debe ser compartimentos estancos, sino, oye, mira, tienes el nutricionista, tienes el cirujano plástico, el endocrino, si hay algún problema hormonal o el preparador físico y que tiene que haber una comunicación entre todos estos elementos y con el médico de atención primaria, que tiene que ser consciente del problema. Cuéntanos tú. Bueno, pues lo primero es que es verdad que tú fuiste el que me dijo la palabra. Yo no la había oído, la palabra. Yo sí he oído la palabra linfedema, las personas que han tenido cáncer o problemas en los ganglios linfáticos, el linfedema, las típicas, pues sí, la inflamación, el drenaje linfático, tal. Pero tú fuiste en la consulta el que yo creo que gracias a la visión holística que tienes tú del paciente, porque yo voy a por ti por un dolor de rodilla remitida por otra paciente que se ha encantado con el tratamiento, esa visión holística que no solo ves lo que es la rodilla, sino que te das cuenta de que algo pasa en mis piernas, es la que tú me dices, la palabra lipedema. Entonces yo salgo de la consulta con una especie como de, no sé, como una especie de, mira que sí es esto, mira que sí, y yo no sabía ni lo que era, mira que sí este hombre tiene razón, y todo el problema que he tenido durante años, voy a ver. Entonces lo primero que hago es investigar. No sé, a lo mejor es por mi fase investigadora de historia del arte, que tengo la tesis doctoral, pues investigar. Empiezo a ver, a leer artículos científicos, por supuesto, no puedes investigar cualquier cosa, sino artículos médicos. Eh, Aquí hay poca publicación todavía, pero en Estados Unidos hay más. Empiezo a ver vídeos, empiezo a leer libros sobre el tema y a investigar pues, las asociaciones, estas del Instituto de Lipedema, de la Asociación Lipedema, de tal, y tú dices, bueno, vamos a ver, unos están en Valencia, otros no están en Valencia, están en otras ciudades de España. Y entonces es cuando empiezo a comprobar que es una enfermedad. A mí no me gusta llamarla enfermedad, pero bueno, es así, es un problema. Yo creo que es una condición. Un problema que es crónico y que lo primero que te dicen es que si no te operas con una cirugía estética con 1, 2, 3 y hasta 6 liposucciones, esto no se soluciona. Entonces, claro, a ver, yo empiezo a seguir los pasos. El primer paso que hay que hacer es ir a un vascular, ¿no? Primero el vascular. El vascular, que es el que te tiene que diagnosticar que aún no tienes la circulación. Entonces, a mí voy al vascular, me dice que tengo unas... Pensé que primero había sido el nutricionista, No, perdón. primero el vascular. Ahora te diré por qué. Total, que al vascular y entonces es el que te dice que tienes una circulación vascular que está hecha un desastre y que estás para operar de varices. Claro, cuando le dices que
Eso ya se contempló, pero ante la circunstancia de que vuelven a salir y dices, sí, porque las tuyas son muy rebeldes, porque lo veo, y vamos a poner unas medias compresivas y así estás. Y ya no me dijo nada más. Medias compresivas, Pero de nuevo, problema en la circulación. El lipedema no entraba en la ecuación. no. Él dijo que bueno, que sí, pero eso era una cosa que se estaba investigando, que era muy nueva, que eso era por la circulación. No todos los vasculares todavía tienen ese punto de contemplar el lipedema en el diferencial. Bueno, te lo digo yo porque lo sé, que no todos, es decir, algunos ya lo contemplan, además del problema circulatorio está el lipedema y aquí está el contexto porque además hay recomendaciones que nos sigues contando. Bueno, yo fui a 2 vasculares, ¿eh? Y los 2 vasculares coincidieron en la mala circulación, en la necesidad de medias de compresión, ya tomaba medicación, que seguía tomando, pero la palabra lipedema como que eso, bueno, eso, como que quiere salir por la tangente, como que no. Entonces, luego otra fase me llevó a contactar con un cirujano plástico al que yo quería pedir visita para ver qué pasaba porque había oído mucho hablar de la liposucción. Y entonces, claro, mi sorpresa fue que me dijeron la primera visita para ver el ecodoppler, que es el que se hace para ver la circulación. Y yo dije, no, bueno, eso ya lo llevo hecho. Dice, ¿y qué? Digo, bueno, pues el vascular me ha dicho que no soy candidata a liposucción por el tipo de varices internas y profundas que tengo. Pues entonces no te doy cita. Digo, ¿cómo? Dice, es que aquí solo se contempla solucionar el lipedema con liposucción. Y yo dije, bueno, pues no me dé cita. También es verdad que vi muchos vídeos de gente que se había sometido hasta a 6 liposucciones, 2 para las caderas, 2 para los muslos y rodillas y 2 para las pantorrillas. O sea, 6 operaciones. Eso tiene una razón de ser, bueno, te doy la parte médica, ¿vale? La razón de ser es que al final el volumen de grasa, si adquiere por encima de una determinada cuantificación, es peligroso, sobre todo en términos de pérdida sanguínea. Claro, no podemos quitar 15, 20 litros de grasa por una cuestión de pérdida sanguínea y que al final en el posoperatorio pueda ser problemático. Es decir, hay un volumen seguro, digamos. Poder, se pueden hacer muchas barbaridades, pero lo seguro es un límite, ¿no? Es igual que, por ejemplo, llevándolo a lo mío, yo te puedo infiltrar hasta cierto número de lugares, porque si no el corticoide, yo siempre digo lo mismo, como un ejemplo muy burdo. Si yo tengo una olla de macarrones para 2 niños, a lo mejor está muy bien, pero para 25 no le doy un macarrón al niño. Lo mismo, ¿no? Está claro. Entonces, luego digamos, casi que descartar la opción de la liposucción, porque aparte el vascular, los dos había coincidido en que dadas las varices que yo tengo, no era conveniente hacer una liposucción. Entonces, me enteré de que unos médicos que están a favor de diagnosticar lipedema y de, digamos, dar normas para el lipedema son los rehabilitadores. Entonces, fui a una, me hizo una ecografía, me hizo unas medidas. Además, no cualquier rehabilitador. Recuerdo este proceso que Sí. había una, bueno, vivimos en Valencia y había Una exacta. sí. No, y además es que está especializada y te la recomendaron desde varios lugares. Me la recomendaron, está especializada, y entonces fui a ella. Y me dijo, obviamente, que tenía lipedema. Que me dijo que lo tenía y que íbamos a hacer todo lo posible para mejorar. Ella no habló en ningún momento de cirugía plástica, ni de liposucción, ni de nada. Entonces me dijo, número 1, las medias de compresión necesarias. Número 2, la nutricionista o el nutricionista. Número 3, ejercicio. ¿Vale? Esas fueron las 3 premisas con lo que yo salí de la consulta. Convencida y dirigida completamente a hacerlo, porque he estado toda mi vida intentando solucionar el problema. Si ahora me daban una especie de indicación y ya estaba reconocido como que era un problema no solo de 5 kilos más, pues entonces había que hacerlo. ¿Sabes en qué he hecho en falta? El hormonal. El endocrino. Bueno, es que, a ver, mi médico de cabecera es el que me manda los análisis de tipo endocrino y es el que siempre controla que yo estoy bien. Aquí hay una disrupción, bueno, presuntamente puede haber algo hormonal, ¿no? Bueno, los análisis hormonales me los ha hecho él siempre. Siempre, a ver, cada vez que he ido a una de esos famosos endocrinos a hacer la dieta, todo está bien. Todo perfecto. Sí. No te quiera decir... Si lo que no quiero decir es que estoy convencido que el servicio lo has buscado. De hecho, no es que esté convencido, es que lo sé. Pero bajo la premisa y la lógica del proceso, hay un componente hormonal. Lo sepamos o no lo sepamos detectar, eso es otra película, que a veces los médicos no somos capaces de todo, pero que estoy convencido que aquí hay un componente hormonal. Lo has datado, pubertad,
Sí. menopausia y además en los pacientes ocurre así. Entonces, que hay un componente hormonal y de hecho, hombres con lipedema yo aún no he visto demasiados. Mejor. Que sin duda que hay un componente en lo que nos diferencia a hombres y a mujeres, que esencialmente es mucho componente hormonal, pues algo tiene que tener de influencia. Pero discúlpame que te he interrumpido. No, sí, yo estoy en tratamiento de hormonas para menopausia, o sea, pero ahí me controla. Pero más allá de lo que ¿Controlan? cualquier otra mujer como su fase evolutiva, Sí, sí. está el hecho de, cómo esto debe de... Porque hablabas de moratones. Tus cifras de plaquetas, Perfectas. sí, pero en el bajo límite de la normalidad, ¿a que sí? No. ¿No? ¿Están No. condicionadas? Están perfectas. Porque yo muchos pacientes que sí que tengo están en el nivel bajo. Y además es que el dímero D, otro factor que indica un estado de problemas de circulación y de alguna manera, se hizo famoso en el COVID con el tromboembolismo y tal, pero que también es reflejo de un estado inflamatorio. Entonces, que algo canta, no sé, y hay tantas preguntas aquí en sanidad que tenemos la fibromialgia y diferentes circunstancias que al final todavía no sabemos lo suficiente. Entonces, te sigo dejando contar. Bueno, pues entonces salgo del otro médico, desde la rehabilitadora, con la premisa de las medias, la nutrición y el ejercicio. Primero que hago es ir a por las medias de compresión. Claro, ¿cuál es el problema que tuve? Pues que a mí me miden para hacer unas medias de estas completas, me dijo la rehabilitadora cómo tenían que ser. ¿Y cuál es el problema? Pues que las medias te miden, te hacen un montón de medidas, te las hacen para ti exactamente, las tienen que hacer en Alemania y las medias se pierden cuando vuelven. Entonces, casualmente pasa pues casi un mes y medio desde que yo me tomo las medidas hasta que por fin tengo unas medias. ¿Qué pasa? Que como cuando hablo con la nutricionista me da las pautas de nutrición y empiezo con el ejercicio, ya te contaré cuáles son las pautas de nutrición, la sorpresa mía es que cuando me llegan las medias de compresión ya no me valen. Porque ya he reducido y entonces las medias de compresión ya no hacen su función. Entonces me tienen que volver a tomar medidas y hablo con la rehabilitadora y entonces me dice, no podemos estar cada semana cambiando las medias de compresión porque parece ser que tú vas a ser un caso de las que va a evolucionar bien. Con lo cual vamos a poner lo que es unos leggings, que no son medias con pie, que digamos que son más elásticos y ellos mismos se van como encogiendo y aunque reduzcas centímetros, pues valen. Y si no cambias de talla, más funcionales exactamente. Porque yo he reducido, para las mujeres que lo entiendan, he reducido una talla de sujetador, pero de caderas he reducido 4 tallas de pantalones. Han sido 17 kilos, lo que me he quitado desde septiembre, sin liposucción. Y en 10, Pues mira, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 8 meses, 17 kilos. Y dieta estricta, entiendo que ni perdón. Ahora te cuento Un fármaco inyectable. No. A ver, yo hablé con la nutricionista, me dijo que íbamos a hacer una dieta tipo antiinflamatorio. Yo le dije, sí, es lo que necesito, porque si es que es verdad que inflamada estaba. Pero me propone unos alimentos un tanto raros, lo que era para mi modo de comer, que era una dieta mediterránea, sin legumbres, pero una dieta mediterránea normal. Lechuga, verdura, fruta, pescado, poca pasta, poca legumbre, porque siempre, desde siempre, es poco hidrato de carbono, no patata, no legumbre, no pasta, pero lo demás, pues lo normal, fruta, verdura. Entonces me propone, lo primero, unos alimentos raros como tofu, tempeh, cosas de estas que yo soy bastante reacia y todavía sigo siendo reacia. Entonces digamos que lo que yo hice fue extrapolar a mi forma a mi hábito. Al final es lo difícil de las dietas. Claro. Entonces lo que ha cambiado no es una dieta estricta a lo que yo sigo, sino he cambiado mi forma de comer. Entonces, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, lo que son las proteínas, esas se pueden comer todas, no hay ningún problema. Lo que son los hidratos de carbono, Pues a pasta casi prohibida. no, nada, ni arroz, ni pan, ni pasta, ni azúcar, eso fuera. Y las frutas, pues sí que es verdad, frutas y verduras sí, pero las que tienen poco índice glucémico, ¿vale? O sea, tú estás con lechugas, calabacines, pues yo qué sé, berenjena, alcachofas, eso todo lo que quieras. Pero claro, a la hora de las frutas, por ejemplo, pues no estás ni con uva, ni con melocotón, ni con plátano, estás pues fresas, moras, frambuesas, sandía y poco índice glucémico. Entonces, eso acompañado de unos suplementos naturales, pues mira, isoflavonas, bioflavonoides,
desintoxicar el hígado, tipo desmonium, que es una cosa muy válida para eso. Luego, probióticos, importantísimo. Aquí hay un motivo, un elemento muy importante en esto de la inflamación, que es la flora intestinal. Entonces, los probióticos son importantes. Yo llevo 8 meses tomando probióticos, cosa que antes no tomaba. Aloe vera, por ejemplo, también desinflama mucho. Colágeno, porque hay que tener en cuenta que conforme vas a ir perdiendo peso, pierdes elasticidad y más con mi edad de la piel. Entonces, claro, yo he perdido 17 kilos y entonces la elasticidad de la piel, eso se nota. Ahora sí que tendría que ir a la estética, pero a hacer un repliegue de lo que sobra, pero no para hacer una liposucción, que sigo sin poder hacerme nada. Entonces, eso, toda esa alimentación, yo vi como poco a poco iba desinflamando y perdiendo y No solo perdiendo. notaste los cambios estéticos, la pérdida de volumen, sino La también menos dolor, ¿no? menos dolor y que yo me encuentro perfectamente. O sea, hacía años que no tenía este nivel de vitalidad, digamos, y 0 dolores de cabeza, cosa que sí que tenía, por ejemplo. Dolores de piernas, vamos, mínimo. Y lo he notado sobre todo en lo que son los moratones. Eso sí que he notado que ya no tengo tanta fragilidad capilar como tenía, y entonces eso también ha avanzado. También es verdad que las medias de compresión son súper necesarias, porque digamos que pues, lo que es la circulación la tienen protegida todo el santo día. La rehabilitadora me dijo que incluso si quería podía hasta dormir con ellas. Yo no lo he hecho. Es decir, yo me las he puesto desde por la mañana hasta por la noche, pero dormir con ellas no. No lo descarto. Igual ahora en verano cambio el día por la noche, me acuesto con ellas y durante el día no me las pongo, no lo sé. Pero es que las medias compresivas son muy bonitas para las piernas, pero son un poco molestas. Pero bueno, si ves los resultados, te sacrificas. Y luego también el tema del ejercicio, imprescindible. Imprescindible, digamos, para movilizar. A mí me recomendaron el aquagym, que también está bien, y también estoy haciendo rehabilitación funcional. Entrenamiento personalizado y dirigido a grupos musculares, ¿verdad? A grupos musculares y por días por semana. Es decir, cada día de la semana, un día tenemos el grupo muscular uno y otro día otro para no cansar, pero reconozco que lo que es la resistencia de las piernas y las molestias pues van disminuyendo y la verdad es que estoy muy contenta. A ver, para mí eres una paciente ideal, sobre todo en la tenacidad, que la verdad es que el mensaje creo que tiene que calar, que es el nivel de esfuerzo, porque al final todo has hablado de sacrificio. Creo que eso es muy importante que como mensaje entiendan a la persona que estamos viendo, que es una persona tenaz, una persona dirigida y que sabe lo que quiere y que está dispuesta a muchos sacrificios para conseguirlo. Has cambiado tu forma de comer, has sacrificado económicamente para que todas estas personas, Bien. algunas de ellas te vean, también para comprar lo que te han pedido, que es parte del tratamiento. Sí. Supongo que por el camino ha habido circunstancias que no te han resultado, que te han llevado al desaliento, y eso es importante también entender que a veces es parte del proceso. Y luego ese esfuerzo del día a día en el ejercicio. Claro, que es muy bonito ver los resultados, y ahora te pregunto, pero al final el esfuerzo del camino es el importante. Y creo que eso, bueno, tiene que quedar como mensaje, que es que no solo es el diagnóstico, no es el mensaje, no solo es la liposucción o no liposucción, que la liposucción puede ser una opción, pero que la liposucción siempre tiene que ir acompañada del esfuerzo en la dieta, siempre tiene que ir acompañada del ejercicio posterior, porque si pensamos que una cirugía lo va a resolver todo, nos equivocamos. No, además, cuando tú empiezas a investigar, te dicen claramente que la cirugía no es definitiva, que la cirugía puede que a los 2, 3 años vuelvan otra vez a estar igual porque la grasa, digamos que se reproduce. Entonces tú puedes haber hecho una liposucción, pero si no sigues unas pautas de medidas de compresión, dieta, ejercicio, vas a volver a tener el mismo problema, con lo cual... Pero bueno, ¿tú sabes lo más gracioso de todo? Dime. Pues hay una cosa muy graciosa. Quien vea este vídeo Ujú. sabrá que tengo lipedema. No lo sabe nadie. Lo saben pues 2 personas de mi familia. Pero es que lo más gracioso es que nadie que me ha visto desde el mes de septiembre me ha dicho, ¿qué has hecho? ¿Qué te ha pasado? Por la sencilla razón de que, para que veas cómo somos las mujeres de vez en cuando, ese problema que yo consideraba estético y que pensaba que todo el mundo veía, pues no.
una cosa es mi problema de dolor de piernas, de circulación, de hematomas, digamos, el que yo tenía, y otra cosa es lo que veían los demás. De hecho, a unas cuantas personas que me han visto últimamente que me han dicho, ¡ay, qué bien estás! Digo, hombre, no me dices nada. Y dice, ¿y de qué? Y tú dices, es que he perdido, dice, ¿en serio? ¿En serio los tenías? Dice, tú siempre has estado bien. Dice, ahora estás mejor, pero no te hemos visto nunca. Entonces, claro, era un problema físico mío, de dolor, de mala circulación, de acumulación de grasa, pero el problema estético, pues llegó a pensar que a lo mejor solo lo veía yo, y son 4 tallas de pantalón. Depende mucho la persona, ojo. Yo creo que hay diferentes perfiles y he visto Puede. diferentes perfiles, pero tu perfil lo veo mucho y conozco muchas personas que están en las circunstancias como la tuya, que estéticamente es que no llama la atención más allá de decir, bueno, tiene cadera ancha o tiene las piernas más o menos gruesas, pero que probablemente en su cabeza es mucho más intenso el problema que en lo que se ve en los demás, que al final dices, bueno, pues hay gente más alta, más baja, más... Y que muchas veces ese perfil sois más conscientes vosotras mismas con, bueno, los condicionantes internos que eso puede tener que el exterior, y que probablemente la gente no sabe ver esa diferencia que sí que se ha producido, y que probablemente, bueno, quien te tenga más cerca es consciente de, sobre todo, la calidad de vida, ¿no? Más allá del tema estético, que bueno, yo creo que también es cierto que probablemente llevas con esta condición, que no problema, desde los 14, 15 años, Sí. y obviamente pues ya ha improntado tu forma de vestir, tu forma de comportarte, tu forma de... O sea, Bueno, de alguna manera somos lo que hemos crecido, ¿no? Pues eso al final condiciona nuestra forma de relacionarnos socialmente, la forma en la que nos vestimos. Bueno, habrá gente que a lo mejor con esa pérdida de repente vaya hiperapretada, pero habrá gente que a lo mejor pues le sigue gustando ir ancha. Porque no era una cuestión de estar gordito o delgado, sino una cuestión de sentirse cómodo. hombre, una de Entonces, las cosas muy más desagradables de tener una pantorrilla más ancha de lo normal es que a mí me encantan las botas altas y nunca he podido tener unas botas altas. A lo mejor al invierno que viene me las puedo comprar, del lado de los centímetros que he reducido a la pantorrilla. Pero por eso ha condicionado, claro que condiciona. Lo que pasa es que, claro, cuando tú ves ese esfuerzo que has hecho, gente que a lo mejor no la has visto en 9 o 10 meses, y tú dices, bueno, es que para las mujeres que me ven lo entenderán, o sea, 4 tallas de pantalón, es como decir, ¿pero qué has hecho? Entonces, claro, que no te lo vean, tú dices, ¿estaba en mi imaginación? No estaba en mi imaginación. Pero claro, como era un problema que de verdad a mí funcional. nunca me ha dicho nadie te sobran kilos, nunca me lo han dicho. Ni me he visto como ahora, por ejemplo, en los institutos, que hay mucho tipo de acoso, te llaman la gordita. Nunca. Porque siempre de cintura para abajo, no de cintura para arriba. Entonces, a lo mejor solo me lo veía yo, pues puede ser. Pero claro, yo me llegué a autoconformar, pero lo que no me conformara era con las molestias. Una cosa es el tema estético y otra cosa es la molestia del estado inflamatorio, la circulación, el dolor. Ese es el que hay que solucionar, más allá del problema estético. Porque si tú, por ejemplo, tienes que subir 40 escalones cuando subes una parada de metro, pues es un esfuerzo subir 40 escalones con unas piernas que pesan más de lo que tocan. Ahora subes una escalera de 40 escalones y parece que vueles. Es que yo creo que ese es el paradigma, el cambio que necesita, que esto no es un problema estético, no es un problema no, es un problema funcional, que va asociado a un problema estético, ok, lo que tú quieras, pero que el problema, y más a la edad que esto se plantea como un problema funcional, creo que la mayor parte de la gente, el estético es secundario. Es más una cuestión de que esto, lo que tú has dicho, me molesta y me condiciona en mi calidad de vida. Y ese es el tema. También a la hora de abordarlo, porque de nuevo, no solo es el cirujano plástico, que por desgracia ese servicio se circunscribe a la sanidad privada, porque, bueno, hasta donde yo sé, en la sanidad pública no se contempla, pero claro, limita a mucha gente, y que además también hay circunstancias que no es la limitación económica, sino también la médica o la patológica o la de la condición. Y entonces creo que hay que entender, todos los profesionales sanitarios, primero entender que esto es un problema que existe y mucho más presente en la sociedad de lo que nos creemos. Yo, de hecho, es una cuestión que tengo en lo que es la medicina del dolor, que mucha gente entienda que esto a veces va por aquí, estos dolores
que tiene que ver con miembros inferiores en personas, generalmente mujeres de una edad media, y que, bueno, no se solucionan ni con opioides, ni Ah, con no. antiinflamatorios, ni con pinchazos. Bueno, tal vez antiinflamatorios sí, pero de forma No. transitoria. No puedes estar tomando ibuprofeno de por vida o Enantium de por vida porque los riñones te los cargas. Entonces, que hay que entender, pues bueno, que eres el ejemplo y que por ahí deben de ir los tiros, por una implicación y por una multidisciplinaridad que permita cambios. Muchos cambios. La verdad es que han sido, pues eso, desde septiembre que empecé con el tema y un cambio tras otro, una modificación tras otra, ajustar la dieta, ajustar los suplementos, también todo magnesio, imprescindible también. Lo iba a decir, sí. Un montón de suplementos. Cúrcuma la he probado, pero No te ha marcado la diferencia. no, no. Y lo que has dicho tú de los antiinflamatorios no solucionan este problema. ¿Opioides llegaste a tomar en algún momento? Para este dolor no. Vale. Para que yo me tome un opioide, no, 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 no. Yo la primera medicación para las varices que tomé, pues creo que tendría 20 años. Sobre todo en verano, que dolían muchísimo, y ya empecé a Con el tomar calor. medicación, con el calor, por supuesto, duchas de agua fría. Ahora también otra cosa que hago, que también me mandó la nutricionista, son masajes con un cepillo en seco, luego una crema para las piernas. Es decir, es como, tienes que invertir en ti. O sea, es decir, tiempo, no solo dinero, como has dicho tú, sino que inviertes en cuidarte, en mimarte, en que me toca un masaje, me toca entrenamiento, me toca ducha de agua fría, mis medias, o A lo sea, mejor hacerte una cena especial para ti, que muchas eran madres de familia, que bueno, que toca hacer la comida, los macarrones para los niños, pero tengo que hacerme algo especial para mí. Creo que eso ese es el punto, el decir, oye, merece la pena poner el foco en ti, porque marca la diferencia y necesitas cuidarte. eso es. Entonces, creo que eso Eso es, porque en teoría la calidad, la esperanza de vida es no grande para las no mujeres. la condiciona. Y entonces, digamos que lo que tienes que hacer es envejecer bien, dignamente. Entonces, si puedes eliminar este tipo de problemas, ya vendrán otros. Y ya, sí, en mi caso, pues la espalda, pues ya lo tengo, pero ya vendrán otros, con lo cual lo que podamos solucionar, y si a la vez tú te alimentas correctamente, te encuentras bien, las piernas duelen menos, puedes andar más, ¿y por qué no lo vas a hacer? Me gustaría, porque hay un punto que creo que se solapa por perfiles, que es fibromialgia, ¿no? Y me gustaría saber si en algún momento te han etiquetado. La tengo diagnosticada. Y cuéntanos, ¿cómo diferencias el dolor de fibromialgia del dolor del lipedema? Pues el dolor de fibromialgia es general, ¿vale? Es todo el cuerpo, o sea, es todo. Es decir, el lipedema no te duelen los codos, no te duelen los hombros, no te duele... el lipedema es de cintura hacia abajo, sobre todo las piernas y sobre todo las rodillas. Que Rodilla, también es pesadez, pantorrilla, cansancio, porque la hombre, fibromialgia y la fatiga crónica al final son condiciones muy, muy correlacionadas, pero por supuesto. ojo, el lipedema y creo que esa diferenciación anatómica es muy importante, que la has hecho y creo que una persona como tú que padece ambas, el saber diferenciar llevará a que mucha gente que a lo mejor la han etiquetado de fibromialgia, siendo lipedema, pueda diferenciar porque, bueno, por desgracia la fibromialgia, eh, cuéntanos, tiene... La fibromialgia está muy relacionada con el estrés. Ujú. Muchísimo. Es decir, cuando tú estás más relajada, estás equilibrada, bien, tienes muchos menos brotes, muchos menos dolores, que cuando hay una actitud o una actividad que te estresa, un entorno que te agobia. Entonces, digamos que eso va a temporadas. Y también depende de dónde te mueves, del trabajo, la familia, todos los problemas que te conllevan, en el cual tú estás más estresada, te contracturas más y entonces estás más... De hecho, yo tengo pues un fisio que todas las semanas me relaja porque los músculos se contracturan mucho, todos. Desde que has hecho estos cambios en tu vida, alimentación, bueno, las medias no tanto porque eso es muy focalizado, pero alimentación y ejercicio, ¿has notado impacto sobre la fibromialgia? Sí. Y por ejemplo, como te he dicho antes, como los dolores de cabeza. Por Es supuesto. que al final eso no tiene que ver con el lipedema, No, pero de alguna manera, pero bueno, mejora todo. sí. Sí, porque es una dieta antiinflamatoria y todos los suplementos van encaminados a desinflamar. Ujú. Entonces, claro, digamos que tu cuerpo, pensando por la famosa microbiota, el segundo cerebro que le llaman al intestino, ¿no? Como que está tan importante uno como el otro, pues sí, es verdad, hay que reconocerlo.
Entonces, incluso, aunque pueda ser un poco escatológico, el buen funcionamiento del intestino, de la digestión, de los hábitos para ir al cuarto de baño todos los días, eso también influye en tu cuerpo, en la desinflamación, en lo que es eliminación de líquidos, y todo eso mejora no solo lo que es de cintura para abajo, sino, como hemos dicho, todos los problemas también de la fibromialgia. Entonces ha sido como un antes y un después. Un cambio. Sí. Yo creo que hay muchos tratamientos comunes que vendrán muy bien y que creo que la audiencia es muy interesante que los conozca. Me gustaría saber 3 cosas. Es decir, ¿qué le dirías tú a tu yo de 20 años con lo que sabes ahora? ¿Qué le diría? Sí. Pues mira, la palabra que le diría es: todo llega. Todo llega. Al final, por consultar un dolor de rodillas, que lo he tenido desde que me operaron la primera de izquierda con 18 años, la he tenido siempre problemas en las rodillas. Y mira, en ese momento yo acudo a ti, ya te digo, por otra paciente que estaba muy contenta, y digo, además, como yo digo, pues voy a probar. O sea, Sí. voy a probar porque estaba desesperada. Y eres tú el que dice, al verlas, dice, bueno, te tocas, y yo decía, ay, ay, ay. Y tú dijiste, oye, ¿cómo que aquí hay y aquí hay? Esto no es normal. Te duele todo. Y dije, es que a mí no se me puede tocar. No sé si te acuerdas la frase Por que dice, ponernos en contexto, no se me puede tocar. cuando una rodilla duele por artrosis, al final duele en unos lugares muy concretos o en circunstancias concretas. Cuando es una tendinitis, es en la zona del tendón, pero cuando ya circunscribes y subes por la cara interna, el muslo duele y ya yo de ahí suelo bajar al tobillo, empiezo a palpar y de ahí voy a la región del glúteo y cuando ya todo duele ya te lleva la sospecha de decir, aquí algo más. Aquí algo más pasa. Y entonces, ante eso, fue cuando dices, bueno, pues, como diciendo, bueno, tenía que llegar este momento. Es decir, tenía que acabar en tu consulta para que tú me lo dijeras. O sea, todo llega. Ahora, a partir de, puede que tengas esto, la faena es mía. En colaboración con todos, como has dicho tú, pero la faena es del paciente. ¿Le recomendarías a aquella Ana de 20 años, de 19, que empezase antes con todo ello? Sí, sin duda, ¿no? Sobre todo con la alimentación, ¿no? Por supuesto, a lo mejor haber ido a algún endocrino que lo hubiera valorado o hubiera dicho, mira, hay una cosa que es muy, muy significativa. Ahora, por ejemplo, que una mujer tenga dolores en la menstruación no se considera normal. Y que dicen que hay que averiguar por qué, porque la menstruación no tiene por qué ser dolorosa. Al menos no en esos niveles que mucha gente padece. Vale, entonces, cuando yo tenía 12, 15, 18, 25, 30, no se hablaba de esto, o sea, no se hablaba, no, es decir, te dolía la regla, ¿vale? Te tomabas un antiinflamatorio, te tomabas otro tipo de medicina y aguantar. Entonces, claro, a la Ana de hace 20 años, a la hace 30, con las piernas que tenía y con el dolor de varices ya incipiente, con el dolor con los moratones, con tal, pues, ¿qué le diría? Pues espera un poquito, que llegará un momento en el que esto tendrá un diagnóstico y llegará. Pero claro, si alguno de los otros médicos a los que yo fui comentándoles, quiero adelgazar, porque yo pensaba que era pues cuestión de adelgazar, cuando no era cuestión de adelgazar, pues me hubiera dicho algo, yo hubiera cumplido todo lo que me hubieran dicho, pero es que ni se planteaba. Igual que no se planteaba por qué te dolía la menstruación, pues no se planteaba por qué había una diferencia tan grande entre una cintura, Ana Bucarito, que decían, no, Ana es un bucarito, o sea, estrechita de aquí y luego redondita. Pues bucarito, pues el bucarito. Y así te quedabas. O lo de gordura caprichosa, gordura peligrosa. Como era gordura caprichosa, pues no pasaba nada. Ya. Entonces, claro que le diría a Ana de los 20 años. Espérate que el Entiendo. doctor Orduña te diga que es lipedema. Eso le diría. Entiendo que también se lo dirías algo parecido a la población que padezca, que al final que no se espere, que hay tratamientos, que existen opciones de cambio, pero me interesa tu palabra, porque al final, ¿cuál es el mensaje que les trasladarías? Lo primero, que no lo normalicen. Que no digan, esto es normal, me conformo. Primero, que no lo normalicen. Segundo, que no se conformen. Que busquen. Si no un profesional, no, pues que vayan a otro. Y que No tienen la verdad absoluta habitualmente. Por supuesto, yo he tocado vascular, rehabilitador, intentado con el cirujano plástico, la nutricionista, el entrenador personal, o sea, están todos. Y que al final lo que hay que hacer es tomárselo en serio y, para mi modo de ver, pues decir, bueno, Constancia. me meto, lo hago, sigo y, por supuesto, tan bien como dicen que la cirugía estética no es definitiva y si no tienes unos hábitos puede volver el problema, esto que estoy haciendo yo tiene que ser continuado ya para toda la vida. Lo asumo, que tiene que ser las medias, la alimentación. Eso no quiere decir que un día no vaya de boda
obviamente, un día vas de boda y bueno, pero también es verdad que algo en el plato te puedes dejar, si no, por ejemplo, no comerte el postre, para no meter azúcar en el cuerpo, que al fin y al cabo es malo, ¿vale? Inflamatorio, es inflamatorio. Tú tienes que ver que tu cuerpo tiene digamos, un estado de inflamación. Exacto. Lo que tienes que hacer es evitarle todo lo que inflame, incluido el estrés, aunque eso es imposible. Sí. Pero hay que intentarlo. Pero claro, hay que ser constante. Y esto, sí, es una enfermedad para toda la vida. Bueno, yo le digo un modo de vivir para toda la vida. Una condición que decíamos antes. Exactamente. Y si de paso me puedo poner botas altas el año que viene, pues encantada de la vida. Es lo mejor. Por último, y al final no deja de ser polémico, ¿y a las instituciones qué? Asociaciones, asociaciones y sociedades científicas, porque no solo es asociaciones de pacientes, yo entiendo que hacen mucho bien, visibilizan, dan penetrancia al problema o de la condición en la población, además apoyan a esa gente que a lo mejor no tiene los recursos de encontrar o esa perseverancia de ir buscando hasta encontrar. Creo que las asociaciones es algo que es muy útil y muy necesario. Y luego las sociedades médicas, ¿qué les pedirías? Yo les pediría que si de verdad es un diagnóstico, el lipedema, igual que el linfedema o igual que o la fibromialgia, o igual, pues investigación. Lo primero, investigación. Y lo segundo, formación. Es decir, que a lo mejor posiblemente en los libros de medicina no exista lo que es el lipedema, y si el linfedema, por ejemplo, pues que se tiene que integrar. Que es un diagnóstico que si de verdad es así y ese es el nombre y tiene unas características, afecta a tanto por ciento de la población, sobre todo femenino, y con una característica encima de cronicidad, que no es una cosa que se cure, sino que es crónica, creo que debería no solo estar en los artículos científicos, sino ya que los médicos sepan que existe. Porque yo me he encontrado con unos cuantos a los cuales se lo he dicho, bueno, eso, el linfedema. Yo, no te equivoques, no es linfedema, es lipedema. Yo eso no sé lo que es. De nuevo, conozco tu caso. Y lo que echo de menos es que, o lo que me sabe mal es que tu tenacidad o tu constancia no siempre la voy a encontrar, y si los servicios no están accesibles, mucha gente por el camino va a desesperar. Y sí que es cierto que yo eso sí que pediría el hecho de demos estos servicios, porque hay mucha gente con este problema y creo que ese 360 que tú has encontrado, hay que intentar implementarlo en el servicio de la seguridad social, en lo que es la asistencia, que los médicos de familia lo conozcan, que los nutricionistas sea algo cada vez más presente, o bien el endocrino a través de, pero que bueno, que esa rehabilitación, que esos procesos que tú has recorrido, que existan esas unidades, que ya existen en muchas otras áreas de la medicina y de la salud, pero que esto no afecta a 2 ni a 3 personas, sois muchísimas. Lo sé. De hecho, yo, digamos que lo veo más. Claro, ahora sí. Claro, igual no me lo veían a mí, yo tampoco lo veía, pero ahora lo veo. Ahora lo veo y digo, mira, esa tiene lo mismo que tú, esa tiene lo mismo que yo, esa. Y sí, es verdad, es verdad. Te das cuenta, de la cantidad de gente que hay con problemas al final, Sí. con problemas con esta condición y que de alguna manera, hasta que no eres consciente y no lo ves, no lo detectas. Y Sí que es nosotros verdad como que médicos también, ¿eh? Sí que es verdad que, bueno, como siempre he tenido las piernas gorditas, pues sí que me he fijado, no voy a mentir, yo siempre me he fijado en las piernas, o sea, yo no tenía una Barbie de pequeña, yo odiaba la Barbie, no he tenido nunca ninguna, tenía unas piernas de kilómetro y súper delgadas, o sea, era el anti-yo. Pero sí que es verdad que luego, pues ahora ves y dices, mira, si esa persona lo supiera, si lo supiera, es lo que yo pienso, esa no tiene ni idea de lo que tiene, no lo sabe. Yo lo sé porque tuve la suerte de acudir a ti y me lo dijiste, y luego ya obré en consecuencia. Pero si ni siquiera lo sabes, problema estético, varices, pesadez de piernas, dolor, pero no lo sabes, no tiene un nombre. Y yo sé que muchas personas, cuando tienen un diagnóstico de algo, es como si descansaran. Pues cuando apareció el diagnóstico, yo dije, una posibilidad, vamos a atacar el problema por ahí. Y por ahí hemos ido. Yo creo que ese es el mensaje que nos tiene que quedar, que al final es una condición que afecta a mucha gente, que la gente debe conocer, y de verdad que agradezco a Ana que está aquí. Sé lo difícil que puede llegar a ser, bueno, hablar de esto, que son muchos años, que tiene un componente estético, que tiene un componente que te ha condicionado en el desarrollo de tu vida por el dolor que puedes haber sufrido, y que abrirse tanto es importante y laborioso, difícil, y te lo quiero agradecer porque creo, de verdad, y ese es el objetivo esto, que puedes llegar a mucha gente, que puedes ayudar y que tu caso puede servir para que mucha gente busque los servicios, busque el camino, y ojalá seamos capaces de generar un cambio para que ese servicio y ese camino se instaure como un estándar
y de alguna manera la gente pues tenga la visibilidad, tenga el servicio y la gente mejore, que es lo que queremos. Gracias, Ana, de verdad. A ti, Gracias. a ti. Espero que os haya gustado mucho el contenido y de verdad que es un placer estar así aquí siempre con gente tan instructiva como Ana. Gracias a todos y un abrazo muy grande. Adiós, Ana. Hasta luego. Chao.